Concede el uso de la palabra al parlamentarista Said Fernando Funes Recamier. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz, decía Rigoberta Menchú. Buen día, alumnos, maestros, padres de familia y autoridades presentes. Mi nombre es Said Fernando Funes Recamier y vengo representando orgullosamente al Centro Educativo Guerrero de la zona 04, región Acapulco, exponiendo ante ustedes el tema Educar para la paz y con la paz. La paz es bella cuando se practica, cuando existe un respeto por querer que se escuche nuestra voz y nuestras ideas sin consecuencias mayores. Hace algunos años se hablaba de un México muy distinto al que hoy en día tenemos. Se hablaba de un México donde se podía transitar libremente y expresar lo que pensaba sin miedo a ser agredido, en donde los niños no conocían la palabra miedo al narcotráfico y crimen organizado, donde el respeto a las opiniones era el arma más poderosa para resolver cualquier inconformidad, por grande que fuera, de un México donde se practicaba la paz y prevalecía la paz. Desafortunadamente, hoy en día somos testigos de la ola de violencia que en nuestro país se vive. México, siendo uno de los países más bellos del mundo, es también uno de los países en donde menos se practica la cultura de la paz. De acuerdo al presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega, en el 2013, 9 ciudades mexicanas están entre las ciudades más violentas del mundo, entre ellas Acapulco, ocupando el tercer lugar. Esta ola de violencia que aqueja hoy en día a la sociedad no es solo por la lucha de los cárteles, no son solo los cárteles contra los cárteles, también son los hijos contra los hijos, los estudiantes contra los estudiantes, las familias contra sus propias familias. Al final, solo somos mexicanos contra mexicanos, mostrando una pérdida total de esos valores que nuestros antepasados inculcaban a sus hijos como forma de vida y parte de su educación. Es triste ver a madres desesperadas por no encontrar a sus hijos, a padres que se abaten contra el crimen organizado por rescatar a sus familias y a hijos que pierden a sus padres gracias a esta gran ola de violencia. Es tiempo de decir, basta, no más sangre derramada, no más vidas consumidas, no más lágrimas rodadas. Fomentemos la paz, educando con paz. No es posible que hoy en día sigamos viviendo con miedo a caminar. No es posible seguir viviendo con miedo a vivir. Deberíamos ser libres de caminar en las calles sin preocuparnos si seremos uno de los tantos secuestros que día a día suceden en nuestro país. Lamentablemente, el gran origen de toda esta ola de violencia inicia desde la familia, siendo esta el pilar de la sociedad, donde se inculcan los valores y los niños siguen el ejemplo de los padres. Sin embargo, para nadie es un secreto que en la mayoría de las familias los métodos de corrección son los gritos, golpes, insultos, agresión, que lejos de ayudar a promover la paz y educar con paz, generan todo lo contrario. Los niños de hoy en día pasan más tiempo frente al televisor, videojuegos e internet que con sus propios padres, aprendiendo estilos de comportamiento basados en la falta de respeto, agresión y violencia, que lejos de educar, malinforman y provocan conductas de violencia. Vivimos en un país maravilloso, pero a la vez nosotros mismos lo estamos acabando. ¡Ya basta! Este no es un problema solo de los cárteles y las mafias, es de todos los ciudadanos y como tal, toca a todos resolverlo. La educación para la paz ya no debe ser una opción más, sino una necesidad
maestros aquí presentes, no necesitamos toques de queda para erradicar la violencia y fomentar la paz. Necesitamos educación en valores. Padres de familia, no necesitamos de insultos. Necesitamos a padres que formen con el ejemplo a sus hijos. Maestros, no necesitamos autoritarismo en las escuelas. Necesitamos a maestros que sepan formar con ejemplo y dedicación a sus alumnos. Autoridades, al año se gastan 7.000 millones en seguridad pública. Gastémoslos correctamente. Quítenle las armas a esos jóvenes involucrados en el narcotráfico, pero denles trabajo. Padres de familia, quiten los gritos, insultos, pero denles educación y afecto a sus hijos. Formemos ciudadanos de excelencia y no criminales en potencia. Enseñémosles con el ejemplo que no se necesita robar para vivir, matar para comer, asesinar para seguir viviendo, agredir para ser escuchados. Cambiemos la violencia por la no violencia y la guerra por la paz. Y como decía Mahatma Gandhi, no hay camino hacia la paz es el camino. Se concede el uso de la palabra a la parlamentarista Ilsa Yomara Ortega Blanco. Buenos días, autoridades escolares.